Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy me acompaña un querido amigo, Jorge Villasmil. Con él estaremos conversando sobre la guerra federal en el siglo XIX de Venezuela. Saludos, Jorge. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Un gusto estar aquí contigo. Y bueno, voy a enviarle un saludo fraterno a mi suegro, el señor Ramón Valecillo, y a mi esposa, Yagnelis Valecillos. Muy bien, saludos a ellos. La guerra federal, ¿cómo fue esto? ¿En qué año empezó? ¿Qué era lo que estaba en disputa? Un arqueo. Bueno, en principio, debo decirte que la guerra federal es el conflicto bélico más significativo de la historia de Venezuela después de la guerra por la emancipación. Uh-huh. Y básicamente tiene una duración de muy corto tiempo. Comienza en 1859 y termina con la firma del Tratado de Coche en 1863. ¿Quiénes son los partidos en disputa? ¿Cómo empieza esto? Estamos en el año 1859. Sí. Ajá. Mira, yo te tengo que mostrar un panorama de la Venezuela decimonónica, para que tengamos pleno conocimiento de lo que este conflicto representó. El siglo XIX venezolano, según Manuel Caballero, es un siglo caracterizado por una guerra civil, ¿no? Básicamente un siglo donde Venezuela está sumergida en su devenir histórico en una guerra civil que comienza con los procesos de ruptura de los nexos coloniales y que termina con la llegada de los andinos al poder. ¿Okay? En el caso de la copregunta que me estás haciendo, los bandos en disputa son los partidos decimonónicos, los liberales y los godos o conservadores, ¿no? Habría que ver entonces qué intereses específicos representan en ese contexto estos dos partidos en pugna. ¿Por qué se les llama godos? Porque era como asociarlos a los españoles, ¿no? Pero los conservadores habían también luchado en contra del Imperio Español, tengo entendido. Páez era un conservador. Sí. Y Páez es un prócer de la independencia. Entonces, ¿de qué modo se puede asociar a Páez con España si más bien luchó contra España? Sí, pero era, podríamos decir, un ejercicio de campaña política sucia para crear un imaginario negativo en torno al Partido Conservador. Pues. Pero no era la realidad. O sea, los conservadores no estaban asociados realmente con España. No, en ese contexto no. Pero sí estaban muy interesados en mantener ese orden sociopolítico que básicamente era muy parecido a lo que había en la colonia, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a revisar qué significó la independencia, y básicamente lo que podemos ver es que la independencia lo único que significó fue un desplazamiento de los actores de poder, ¿no? De esa pirámide donde el vórtice estaba ocupado por los blancos coloniales, bueno, a raíz de la ruptura, entonces son desplazados del poder los coloniales, los blancos coloniales, y quedan entonces estos mantuanos o blancos criollos. Pero lo demás en la pirámide, ese orden social, básicamente sigue siendo lo mismo. Y esa situación es precisamente lo que anima estos conflictos prolongados a lo largo de todo el siglo XIX. Porque a la final, los colectivos sociales con esta guerra de independencia no consiguieron una mejora sustancial a su calidad de vida. ¿Sí? La independencia no significó, en principio, una revolución social. No lo significó. Y no significó tampoco que a partir de la era republicana se crearon mecanismos de ascenso social. Tampoco. Es decir, tú en la Venezuela del siglo XIX nacías pobre, nacías campesino, morías pobre, morías campesino. En la guerra de independencia había más o menos una correspondencia étnica. Es decir, los negros y pardos, a pesar de que en un principio estuvieron con Boves, bueno, luego sí se pasaron al bando patriota y tal.
En la guerra federal eso también era así. ¿Los conservadores eran los blancos y los negros, pardos, indígenas eran los liberales? ¿O la cosa estaba un poco más mezclada? No, yo creo... Hay algunos autores, por ejemplo, Arturo Uslar Petri, que sí ven en la guerra de la independencia un elemento de guerra racial. Y de allí la novela Lanzas Coloradas, por ejemplo. Yo particularmente no estoy convencido de esa tesis, ¿no? Porque yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad profundamente mestiza. ¿Quiénes estaban al lado, por ejemplo, de Ezequiel Zamora en la guerra federal con los liberales? Mira, estos colectivos sociales que estaban en descontento por este orden establecido que para nada los beneficiaba. Pero eran en su mayoría negros y pardos, indígenas. Mestizo, Ezequiel Zamora es un blanco, ¿no? Incluso el programa de Ezequiel Zamora, el programa político, era un programa, mira, bastante intelectual, muy en el sentido del pensamiento liberal ilustrado. O sea, que no había una línea divisoria étnica de liberales pardos y conservadores blancos. No. La cosa estaba mucho más mezclada. No, y de hecho no consigo una fuente que avale esa afirmación, ¿no? Y lo otro que te puedo decir en ese sentido es que, independientemente de la significación de este fenómeno, de este conflicto histórico, es un episodio muy poco estudiado en la historiografía venezolana. Bueno, claro, por eso es que te he invitado a hablar acá sobre eso. Bueno, ya nos has hecho entonces una panorámica del siglo XIX en Venezuela y cómo la mesa estaba servida para esta confrontación bélica. Ahora, ¿cuál es la gota que rebasa el vaso? O sea, ¿quién es el que está en el poder al inicio de esta disputa y quién es el que pretende tumbarlo? Mira, en ese momento el presidente de la República es Julián Castro, ¿no? ¿Él es conservador o liberal? Liberal, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero es muy difícil precisar cuál es, digámoslo así, la postura ideológica política de estos presidentes, ¿no? Porque a la final, mira, yo creo que lo que prevalece en el ejercicio del poder es esa vocación de caudillo, ¿no? Uh-huh. Incluso yo te podría decir con mucha responsabilidad que luego que los federales ganan la guerra, terminan tomando decisiones. Los federales son los liberales. Sí, los liberales. Que esta guerra la ganaron los liberales. Ganan los liberales. Toman decisiones que tienen que ver mucho con esa dinámica de concentración del poder político, del centralismo, ¿no? Y hay un episodio de... Bueno, pero no nos adelantemos. Este Julián Castro se hace llamar a sí mismo liberal. Sí. A pesar de que tú dices que puede tener tendencias de otro tipo, sí, pero su autodenominación es liberal. Sí, él se siente representado por el Partido Liberal, por los amarillos. ¿Quién lo reta? Mira, ¿Y cómo eso da origen a la guerra? La guerra comienza, hay varios criterios, ¿no? Historiográficos, ¿no? Algunos consideran a la guerra liberal también como la guerra de los 5 años, ¿no? Porque ven el origen del conflicto un poco antes del año 59, ¿no? De alguna manera hay varios levantamientos, insurrecciones populares, por distintas razones a lo largo de todo el país. Y el que logra capitalizar este descontento y estos levantamientos en un ejército relativamente unificado es Ezequiel Zamora. Uh-huh. Y Ezequiel Zamora comienza un recorrido que tiene como propósito fundamental tomar la capital. Uh-huh. Y desplazar del poder a Joaquín Crespo. Ese podría ser, desde mi punto de vista, el origen específico del conflicto. Bueno, vamos a dejar para el segmento que viene qué fue lo que hizo Ezequiel Zamora. Separemos la verdad de los mitos, porque ha habido algunos personajes ahí en el siglo XXI de Venezuela que han querido distorsionar un poco su imagen y bueno, quisiera que nos aclararas todo eso. @GeAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Jorge Villasmil a propósito de la guerra federal y escuchemos un tema muy apropiado para nuestro país, del Quinto Criollo, Venezuela. Seguimos en Ágora, @GeAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el historiador Jorge Villasmil a propósito de la guerra federal de Venezuela. Esto es un conflicto armado que ocurrió en los años 1860 en nuestro país. Y decías tú, Carlos, entonces, Jorge, que la guerra empieza porque hay un presidente y empieza a surgir, digamos, un grupo de guerrilleros. Sí, podríamos hablar de una guerra de guerrilla. Una guerra de guerrilla, ajá. Que su aspiración es que llegar a Caracas y tumbarlo. Sí, por supuesto. Uh-huh. Esa es la aspiración de Ezequiel Zamora para establecer una federación.
Pero la pregunta sería, ¿qué intereses están de acuerdo con la instauración de una república abiertamente federal, ¿no? Mira, los terratenientes, ¿no? Aunque se nos ha planteado en el discurso político de algunos personajes muy influyentes de esta Venezuela contemporánea a la guerra federal como una guerra en función de la reivindicación de los excluidos y los marginados. Mira, yo creo que en el fondo los que están interesados en ese momento en crear una federación son los terratenientes, los grandes terratenientes. ¿De qué forma estaban excluidos? O sea, porque yo puedo también jugar a la victimología y decir, no, es que yo estaba excluido. Ajá, pero dame un ejemplo concreto. Porque no, que éramos pobres. Bueno, pero el ser pobre no implica que se está cometiendo una injusticia en contra de ti, porque en toda sociedad hay pobres y hay ricos. O sea, ¿dónde estaba la opresión? El sistema político, por ejemplo. Recuerda quiénes son los que pueden votar, quiénes son los que tienen derecho al voto, ¿no? Los blancos, con una cierta renta mensual, es decir, es una democracia censitaria, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera los liberales se oponen a ese sistema, ¿no? Uh-huh. Y recuerda que uno de los documentos más importantes de este momento es el famoso decreto de garantías que se firma luego del Tratado de Coche con la culminación de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y si analizamos el contenido de este decreto de garantías que se firma con el ejecútese de Juan Crisóstomo Falcón, es un documento abiertamente democrático. El primer documento histórico del que yo tengo conocimiento donde se plantea la necesidad de democratizar a la sociedad venezolana en sentido moderno, por ejemplo, en crear elecciones universales, directas y transparentes, es en el decreto de garantía. Por ejemplo, otro elemento que contempla el decreto de garantía es la supresión de la pena de muerte. Uh-huh. De hecho, en Venezuela se suprime la pena de muerte mucho antes que en la mayoría de los países de Occidente, a partir de ese decreto de garantías. Uh-huh. Porque la pena de muerte era una práctica que se utilizaba, como es natural, para eliminar a opositores, a disidentes políticos. Bueno, retomemos entonces a Ezequiel Zamora. Él surge como el gran caudillo que pretende llegar hasta Caracas. Él que organiza ejércitos. Sí, es un militar, es un estratega bastante exitoso. Hay un lema, el lema histórico, tierra y hombres libres. Sin embargo, más allá de ese carisma y de esa capacidad que tiene para organizar a estos colectivos descontentos, muere prematuramente. ¿En una batalla? Sí, muere en batalla. O sea, que nunca llegó a Caracas. No, muere prematuramente. 59, en el 1859 o 1860, creo que en el 59, ya te puedo precisar esa fecha, ¿no? ¿Y su liderazgo es heredado por otra persona? Sí, por supuesto. Ese liderazgo es transferido al general victorioso de la Guerra Federal, que es Juan Crisóstomo Falcón. ¿Y él sí llega a Caracas? Sí, por supuesto. Él logra acceder al poder y, por supuesto, logra... ¿Y el presidente anterior, que es desterrado? Sí, es desterrado, Juan Crisóstomo. Sin embargo, el decreto de garantías establece la prohibición del destierro también. Entonces, que hay como una amnistía. Sí, hay como una especie de amnistía. Y también en el preámbulo ayer estuve revisando para efectos de la entrevista el decreto de garantías, hay también una intención de pacificar a las fuerzas en conflicto, de crear un gran consenso a nivel nacional para que Venezuela pueda progresar económicamente, porque recuerda que los embates de la guerra fueron bastante destructivos. Distintas fuentes dicen que murieron entre 50.000 a 100.000 personas en un país que no tiene 2 millones de habitantes. O sea, casi el 10%. Sí. O sea, quedó literalmente diezmada la población. Sí, por supuesto. Ahora, Venezuela no tenía así un gran desarrollo industrial en ese momento. O sea, esto era casi como una gran hacienda. Presumo que por más que la población quedó diezmada, aquí los enfrentamientos fueron más escaramuzas de infantería. O sea, no había artillería ni grandes columnas como en las guerras napoleónicas, por ejemplo, que eso sí eran batallas de gran envergadura. La guerra federal, supongo, corrígeme si no es así. Es una guerra... De pequeño alcance. Sí, de armas blancas, ¿no? De armas blancas. Fíjate que la modernización del ejército venezolano comienza en Venezuela con Cipriano Castro a principios del siglo XX, donde se comienza a dotar al ejército de armamento moderno,
se crea la Academia Militar, sucede mucho después, ¿no? Antes de este momento, lo que hay son ejércitos irregulares, ¿no? Campesinos con machetes, descalzos. Sin uniforme. Descalzos. Y ni siquiera los fieles al régimen. ¿O eso sí están uniformados? Yo supongo, no, lo que pasa es que yo no soy un experto en historia militar, ¿no? Pero supongo que el Ejército Nacional sí tendría otros niveles de dotamiento logístico y ese tipo de cosas, pues. Claro. Mucho se ha hablado de Ezequiel Zamora. Hugo Chávez lo trató de dulcificar o, digamos, de levantar un pedestal muy por encima de lo que otros gobiernos lo habían tenido. ¿Realmente merece todos los elogios esos que Chávez le profirió? Mira, lo que pasa es que en torno a estos grandes personajes, a estos grandes caudillos de la historia venezolana, siempre hay dos versiones, ¿no? Está la leyenda negra o la leyenda dorada, ¿no? Eso depende de tu punto de vista, ¿no? Pero alguna objetividad podemos alcanzar. Sí, pero lo que pasa es que mi concepción de la historia, digo, como profesor de historia, no tiene que ver con precisar a buenos o a malos, ¿no? O sea, a mí me interesa, por ejemplo, explicar un proceso. Para mí eso es suficiente. No, yo ahí discrepo, Jorge. Yo creo que sí están en la obligación todos los historiadores de hacer juicios morales. Un historiador que me venga a decir, bueno, no podemos juzgar a Hitler. Fueron las circunstancias y tal. No. A Hitler hay que juzgarlo. Fue un monstruo y punto. No veo por qué no podemos hacer eso con otra figura histórica. Vamos a dejar eso para el segmento que viene. Y seguimos en esta conversación con Jorge Villasmil a propósito de la Guerra Federal. @GAndrade80 es mi Twitter. Y escuchemos de Cecilia Todd, otro tema venezolano, cantando. Seguimos en Ágora. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Jorge Villasmil a propósito de la Guerra Federal en Venezuela. Y dejamos en el segmento anterior, Jorge, la figura de Ezequiel Zamora. Y bueno, tú decías que tú como historiador no ofreces juicios de valor. Yo discrepo. Yo creo que el historiador sí debe ofrecer juicios de valor, porque si lo se hace con Hitler y con Gandhi, de Hitler se dice que era malo, de Gandhi se dice que era bueno, y yo creo que esos juicios son correctos. No veo por qué no lo podemos hacer de Ezequiel Zamora. Pero independientemente de eso, ¿cuál es la imagen que nos podemos formar de Ezequiel Zamora? La imagen que presentó Chávez, ¿es la correcta? O sea, Chávez lo presentó como un gran héroe nacional que, bueno, realmente luchó por la justicia social, por los sin tierras, no fue un hombre sediento de poder, no fue cruel. ¿Esa imagen corresponde con la realidad? Yo creo que es una lectura válida, ¿no? Sí. Lo que te puedo decir es que en cuanto a la semblanza, a la vida y la obra de este personaje, hace falta investigaciones más profundas, ¿no? En principio se puede ver como un líder político destacado de las filas del Partido Liberal, con una gran capacidad política para organizar a los colectivos sociales descontentos en función de un proyecto de país que implica el establecimiento de un sistema federal, ¿no? Hay una leyenda, en la leyenda de Negra se nos plantea el personaje como un bandolero prácticamente, un tipo que llega a las fincas, a las haciendas y por deporte las destruye. En la leyenda dorada, que es la leyenda del discurso oficial en la actualidad, bueno, es un redentor de este pueblo oprimido, ¿no? Yo creo que podemos llegar a un punto intermedio, ¿no? Es un tipo básicamente que tiene conciencia histórica, que tiene conciencia política de lo que su liderazgo representa y hace lo que tiene que hacer en función de los intereses del Partido Liberal. Esa es la evaluación que yo podría hacer del personaje. ¿Tenía un proyecto político, así como si lo tuvo Bolívar, por ejemplo? ¿O Sí. esto era más improvisado? Bueno, lo que pasa es que los partidos decimonónicos en Venezuela no son como los partidos del siglo XX, ¿no? En los que hay una construcción ideológica, hay unas pautas, hay un programa, hay una agenda definida, ¿no? Recuérdate que este gran líder del Partido Liberal venezolano, Antonio Leocadio Guzmán, en alguna oportunidad le preguntan que por qué se monta en el discurso de la federación, ¿no? Y él dice, bueno, porque los conservadores gritaron las banderas del centralismo, pues. Pero si hubiese sido al revés. Sí, claro, pues. O sea, es prácticamente por llevar la contraria a los conservadores. Ya. Sí. O sea, no había una convicción ideológica, claro. pues. Yo creo que, mira, y lo pienso incluso en la actualidad, yo creo que las ideologías sencillamente son máscaras para justificar el ejercicio del poder. Bueno, en algunos casos sí, pero yo creo que sí hay gente que está más convencida que otra. Bueno, serán los fanáticos.
No, pero yo creo que hay gente que tiene su convicción y dice, bueno, yo podré no ganar esta elección, pero yo no voy a cambiar mi discurso así de la noche a la mañana porque yo creo en lo que estoy predicando. Y yo no creo que hay que ser un fanático para eso. O sea, es sencillamente una persona, bueno, que dice, este es el camino. Si no he logrado convencer a la mayoría, bueno, lo seguiré intentando, pero yo no voy a bailar sencillamente al son de la conveniencia política. Yo sí creo que hay gente, políticos honestos, pocos los habrá, Con pero... convicción. Sí, con convicción. No sé si Ezequiel Zamora y Leocadio Guzmán habrán sido de esos, pero bueno. ¿Qué es exactamente el federalismo en ese contexto? O sea, ¿es un sistema de gobernadores, de leyes para cada estado? Porque siempre, o sea, tú has venido aquí hablando, bueno, los conservadores centralistas, los liberales federalistas, pero ¿qué es exactamente eso? Bueno, hay que volver al contexto de la independencia, ¿no? Uno de los proyectos constitucionales más influyentes en estos políticos intelectuales de la independencia es la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, en la Constitución de los Estados Unidos de América hay un proyecto liberal muy bien definido, ¿no? Básicamente hay un conjunto de regiones que conforman la nación que tienen una amplia autonomía en lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, bueno, esa idea siempre está presente. Incluso posterior al colapso de la Gran Colombia, se intenta crear un consenso entre estas posiciones contrarias. Y se establece la Constitución de 1830, que es una constitución centrofederal. Imagínate tú. O sea, lo mejor de ambos mundos. No, para mí es un disparate, ¿no? Porque tú o eres centralista o eres federalista, ¿no? Sin embargo, bueno, esta constitución se construyó de esta manera, ¿no? Pero ¿qué significa en el contexto de la guerra federal esta bandera por el federalismo? Mira, el país en ese momento histórico está dividido en distintas regiones. Y en regiones que en algunos casos incluso están totalmente aisladas por una razón práctica. No existen caminos, no existen carreteras. Y por supuesto, ¿quiénes ejercen el poder político en estos espacios? Los líderes naturales de estos espacios, que son los terratenientes, en algunos casos terratenientes que vienen de esta semblanza, de esta estirpe, de los próceres gloriosos de la independencia, y que por esa misma razón se les otorgaron tierras. ¿Ok? Como un reparto de botín. Sí, como en compensación por las victorias, por los servicios prestados a la República para su independencia, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de las regiones hay estos caudillos, estos líderes que necesitan un sistema político que básicamente reconozca de derecho su situación de poder en las regiones. Para mí ese es el federalismo. Pero en términos jurídicos, ¿qué implicaba eso? O sea, que hubiera un gobernador, que hubiera una ley para cada estado, que la recaudación de impuestos fuera local. Sí, todo eso. Que estos presidentes de los estados tuvieran control de sus aduanas. Incluso se les permitiera organizar sus propios ejércitos. Imagínate tú. O sea, que no habría una Guardia Nacional General, sino Guardia del Zulia, Guardia de... Bueno, el Zulia no sé si existía, pero Guardia de Caracas, Guardia de Maracaibo. No necesariamente implicaba esto la negación de la posibilidad de un ejército nacional, ¿no? Pero incluso en los modelos más federales hay ciertas cosas que tienen que ver con los fundamentos del Estado Nacional, ¿no? Por ejemplo, las relaciones diplomáticas, ¿no? Tú no le puedes permitir a tus regiones que tengan embajadores, ¿no? Porque claro. Y lo otro es el ejército nacional, pues. Claro. O sea, tiene que haber un ejército nacional porque si no, bueno, imagínate que yo sea gobernador de una región y tú de otra, entonces pongamos a luchar a nuestros ejércitos. En esta guerra hubo injerencia internacional. En la guerra de independencia sí hubo una legión británica y Bolívar recibió apoyo de Petión allá en Haití. O sea, el mundo entero estuvo muy pendiente de la guerra de independencia. ¿Fue igual con la guerra federal? Mira, hay un momento de la guerra que en el año 60, 1860, que el Ejército Nacional básicamente logra controlar los focos de insurrección. Y Juan Crisóstomo Falcón hace un recorrido muy similar a Bolívar en ese primer periplo con la caída de la Primera República, donde viaja por las islas, por las Antillas, buscando apoyos políticos y en Colombia. Y de hecho sí los consigue. Cuando regresa,
con ese apoyo, con esos recursos que se le proporcionan, entonces es precisamente cuando la balanza se inclina a favor de los federales. ¿Y quién estuvo detrás de Falcón? ¿Colombia? Colombia, específicamente no sé a qué islas de las Antillas pudo haber llegado. Y sin ese apoyo no habría ganado la guerra. No podría decir eso, pero la historiografía te dice que el apoyo es fundamental para la gesta de los federales, ¿no? Cuando Falcón llega a Caracas, ¿qué se hace? ¿Se impone una nueva constitución? La firma del Tratado de Coche básicamente es una capitulación de los centralistas, ¿no? Y cuando Juan Crisóstomo Falcón está montado ya en la presidencia de la República, entonces, de alguna manera, él necesita generar unos niveles mínimos de gobernabilidad política para reconstruir el país que está devastado por la guerra. Y este es el primer documento que se crea al calor de esta situación, es el decreto de garantías que ya te estoy mencionando. Claro. Que objetivamente, ahora sí, significa un avance. No hubo represalias entonces en contra de los vencedores. No. @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Jorge Villasmil a propósito de la Guerra Federal de Venezuela. Escuchemos de Evio Di Marzo otro tema y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el historiador Jorge Villasmil a propósito de la Guerra Federal de Venezuela. Jorge, hemos hecho todo este recuento. Ezequiel Zamora emerge como rebelde, pero muere en una batalla. El liderazgo es retomado por Juan Crisóstomo Falcón. Llega a Caracas, desplanta al presidente anterior, que ¿era quién? Julián Castro. Julián Castro. Se llega a un tratado, el tratado este de Coche. Se emiten amnistías, empieza una fase de reconstrucción. Pero muchos historiadores dicen que Falcón, pues, básicamente traicionó el ideal liberal y federal por el cual él estaba luchando, y que eso años después hizo que viniera otra nueva ola de rebeliones o de desestabilización en el país, nuevamente en el nombre del federalismo. O sea, que surge un nuevo rebelde federal para tumbar a un presidente que nominalmente era federal, sí, que era Falcón o su sucesor. Ese nuevo rebelde es Guzmán Blanco, que sí marcó mucho hito en la historia de Venezuela. ¿Que ese gobierno que instituyó Falcón traicionó la causa? Mira, se podría decir, ¿no? Porque hay una realidad, ¿no? La democracia, en el sentido moderno, implica precisamente una desconcentración del poder político, ¿no? Y la forma más inteligente y más racional de democratizar ese poder político nacional en un esquema, digamos, policéntrico, donde existan en una misma nación distintos polos de poder, es a través de un federalismo, ¿no? Entonces, bueno, yo te podría decir que aunque la mayoría de las constituciones de la historia constitucional de Venezuela proclaman una república federal, en la realidad concreta, en la vida cotidiana, lo que nos conseguimos son gobiernos hipercentralizadores del poder político. Entonces, bueno, yo lo que creo es que el discurso del federalismo es un discurso desde el punto de vista intelectual y político correcto. Pero cuando tú llegas entonces al ejercicio del poder, entonces ya ese discurso se transforma, ¿no? Porque lo que te interesa para ti, para tu camarilla, es la centralización del poder político. Y yo creo que es la situación que se mantiene con Juan Crisóstomo Falcón. Bueno, pero uno se pregunta, ¿valió la pena tantos muertos? O sea, que el 10% de la población venezolana haya muerto en esta confrontación en nombre de la federación y el liberalismo. Entonces, cuando esta gente llega al poder, dice, bueno, no, ya no vamos a cumplir nuestra palabra. Pero claro, ahora con un 10% menos de la población, yo creo que es una bofetada al pueblo, ¿no? Y yo creo que como historiadores no deben elogiarse esas figuras que organizaron una guerra, entre ellos Zamora, que al final no valió para nada. Bueno, si supieras que yo tengo una concepción de la historia similar. Yo creo que los grandes procesos históricos deben ser evaluados por los resultados que generan, ¿no? Y definitivamente la guerra federal no dio los resultados. Una mayor federación, unos mayores niveles de federación para el Estado Nacional venezolano. Y hasta el sol de hoy, 2015, mira, yo creo que somos uno de los países más centralizados del mundo. Bueno, es curioso. Yo creo que aquí la poca descentralización que ha habido, bueno, fue promovida por una de las figuras más satanizadas de nuestra historia, que fue Carlos Andrés Pérez.
Sí. Con Carlos Andrés fue que se empezaron a elegir por voto popular a los gobernadores que antes eran impuestos de Caracas. Y Carlos Andrés no mató a un 10% de la población venezolana para adelantar estas cosas efectivamente. A mí me parece muy injusto cómo el gobierno elogia. Yo no sé si Zamora fue un bandolero. Como tú bien dices, esto hay que investigarlo más. Pero lo que sí sé es que al diezmar a la población y no lograr su objetivo, yo creo que merece menos elogios que un político como Carlos Andrés Pérez, que no diezmó a la población y sí logró el objetivo. Bueno, que robó plata, bueno, sí robó y merece nuestro reproche. Pero por lo menos el elogio de que ha sido de los presidentes más federales que ha tenido Venezuela sí merece, ¿no? No, y este proyecto de la COPRE, que es un proyecto que se comienza a desarrollar en los años 80 del siglo XX, mira, yo creo que ha sido el experimento descentralizador más interesante en la historia de Venezuela, ¿no? Incluso los espacios descentralizados de autonomía que tenemos en la Venezuela de la actualidad son el resultado de ese experimento, que se ha tratado de revertir, por cierto, dramáticamente, ¿no? Esta guerra federal no fue la última del siglo XIX. O sea, luego vinieron otras rebeliones y otras revoluciones. Sí. Y básicamente es lo normal, porque en principio, ¿cuál era la forma de elegir al presidente de la República? Mira, el presidente de la República no lo designaba el pueblo, ¿no? Las constituciones, más allá de que el decreto de garantía estableciera ya la necesidad de crear la institución del voto, del sufragio universal, a los presidentes de la República los eligen sus congresos, ¿no? Y sus congresos, en la mayoría de los casos, están conformados por diputados, por elementos afectos al poder de turno, ¿no? Entonces, básicamente, la dinámica que existe para la alternancia del poder es que un caudillo sustituye a otro caudillo por la vía de la violencia. Porque, ¿cuál es el primer presidente en la historia de Venezuela, para que más o menos tengamos una visión panorámica de todo esto, democráticamente electo en unas elecciones decentes? Gallego. Rómulo Gallego. ¿Cuánto tiempo después? Sí. 1948. O sea, que de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, Venezuela es un caos. Bueno, y la guerra federal es un gran reflejo de eso. La guerra federal, como te digo, la tesis que yo te vengo a ofrecer, a comentar, es que sencillamente este siglo XIX, que es un siglo caracterizado por la guerra civil en Venezuela, según el historiador Manuel Caballero, yo te quiero explicar que esta guerra civil es el resultado de un gran descontento social, ¿no? Porque las mayorías del país, que son mayorías alfabetas, que viven en condiciones paupérrimas, no consiguen en ninguno de estas propuestas de estos caudillos una mejora sustancial a su calidad de vida. Y por lo tanto el descontento está latente. Jorge, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias a ti, Gabriel. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección y quien les habla, Gabriel Andrade, en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80 y nos vamos con un tema de gente venezolana, de Franco Evita y Rafael Brito.